¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo más de SM Quantum, vuestro canal favorito de trading cuantitativo y algorítmico. Hoy vamos a ver cómo disponer en AmiBroker de una base de datos automatizada, actualizada en precio y además con un coste relativamente asequible. Es cierto que no existe el proveedor de datos perfecto. Vamos a encontrar en el mercado ciertos proveedores que nos van a dar muchísima fiabilidad en los datos, pero un número limitado de activos que operar. Y eso pues muchas veces puede ser limitante para nuestro trading. Vamos a ello y vamos a ver cómo proceder para disponer de esta base de datos en AmiBroker. Pues lo primero de todo vamos a ver dónde localizar el plugin que necesitamos instalar en AmiBroker para tener nuestra base de datos. Para ello nos vamos a Google y vamos a buscar AmiBroker plugin y aquí tenemos esta página de Google Site que pinchamos y entramos en la página del autor, que es el que tiene programado el plugin que necesitamos instalar en AmiBroker. Como vemos, tenemos una versión de prueba. Tendríamos que escoger nuestra versión de AmiBroker si es en 32 bits o la versión profesional en 64 bits. Hay que descargar la adecuada. Esta versión de prueba permite trabajar con un número limitado de datos, no se puede instalar, no recuerdo si son más de 10. A partir de ahí, si queremos actualizar los datos, tendríamos que tener la versión de pago. Una vez que instalamos, vamos a verlo, nos va a dar el número de serie y una vez que tengamos instalado nuestro plugin, introduciendo el número de serie en esta casilla, por el precio de 40 euros, podemos pagar con PayPal, con tarjeta, nos activaría nuestra suscripción al plugin, que además sería de por vida. Pues una vez descargada nuestra versión correspondiente de AmiBroker, en nuestro caso la versión de 64 bits, vamos a ver cómo descomprimiendo ese archivo tenemos un archivo que es amidatainvesting.dll y una carpeta que es amidatainvesting. El archivo .dll es el plugin realmente propiamente dicho que tendremos que copiar y tenemos que grabarlo en la carpeta plugins de AmiBroker. Es decir, cuando tengamos instalado AmiBroker hay una carpeta que se llama plugins y dentro de esta carpeta es donde debemos copiar este archivo. Es cierto que si no hemos pagado la suscripción, los 40 euros, en el momento que entremos nos dejará cargar unos símbolos, veremos unos símbolos de prueba, pero nos va a dar un error, nos va a dar un número de serie que es el que luego tenemos que introducir para poder activar la suscripción de por vida y poder utilizar la base de datos. Además vemos cómo incluye una carpeta que se llama AmiDataInvesting en el que tenemos vemos que ejemplos de forex, de ETFs, fondos, futuros, índices. Por ejemplo, podemos ir dentro de índices, vamos IBEX 35 y vamos a abrirlo. Tenemos un CSV y una vez dentro vemos cómo este CSV se corresponde a las compañías del IBEX 35. Vemos que tiene una estructura muy definida, una primera columna en la que se define el símbolo o el ticker del activo en cuestión, en este caso de acciones del IBEX 35 en España. Después, como vemos, hay un código numérico, que es el código numérico que utiliza la página de Investing para identificar este activo en concreto, como veremos más adelante. Posteriormente tenemos el nombre de la compañía, el mercado al que pertenece la compañía, en este caso el IBEX, y finalmente la moneda la que opera, que es euro. Esta estructura, como vamos a ver, se repite dentro de toda la base de datos que nos proporciona el archivo que hemos descargado. Pero también mucho ojo, si nos fijamos, la base de datos que hemos descargado presenta archivos un poquito desactualizados. Por ejemplo, aquí estamos viendo el IBEX 35 y a esa simple vista estoy viendo distribuidora internacional de alimentos DIA, que DIA pues hace bastante tiempo que no está en el IBEX 35. Entonces, ojito, porque sí que nos puede venir muy bien toda esta base de datos que ya nos incluye la descarga, nos viene muy bien porque muchos símbolos ya los tenemos caracterizados con nuestro código, pero tampoco nos podemos fiar, por ejemplo, en el SP500, que esos sean las 500 compañías que ahora mismo constituyen el índice. De hecho, si nos fijamos en la fecha de algún activo, o de algún archivo, perdón, vemos que es aproximadamente 2020-2021, demasiado anticuado. Entonces, mucho ojito con eso. Pues ya estamos en nuestra plataforma de AmiBroker. Estoy precisamente en una base de datos que hemos creado a partir del plugin de Investing. Podemos comprobar que el plugin está instalado, pues simplemente si vamos a Tools y Plugins, aquí vemos cómo ya tenemos el plugin detectado de investing.com Data Plugin.
Además, vemos en la parte derecha este botoncito y del que está en verde, eso es que está activado. Si no tuviésemos la suscripción todavía activada, nos daría un error, nos estaría enviando un código que es el que tenemos que introducir cuando activemos nuestra suscripción. Para crear una base de datos, como hacemos habitualmente en AmiBroker, le damos a New Database, le damos a Create y en Data Source, que vemos aquí, vemos como ya tenemos la opción de seleccionar investing.com Data Plugin. Podemos crear tantas bases de datos como queramos. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Si pinchamos con el botón derecho en el botón y nos vamos a Edit Symbol Info y aquí vamos a ver cómo realmente lo que tenemos es una base de datos con un montón de tickers o de símbolos, el nombre y el ID, que era el que antes hablábamos, que es un código identificativo para cada activo. Este código realmente es el que utiliza la página de Investing para identificar este activo y está relacionado o ligado a los datos de este activo. Cuando hablo de datos, pues hablo de precios de apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen. Para cada uno de ellos se corresponde un mercado determinado. Veis aquí como algunos estamos dentro de futuros commodities, índices, una moneda. Estos últimos campos serían opcionales. La base de datos puede funcionar sin rellenarlo, pero es recomendable identificarlo con la moneda y con la propia URL, la página de... Si pinchamos aquí, veis como el magro de cerdo es esta página. Además, esta ventana nos permite introducir un nuevo símbolo. Simplemente dándole a New podemos introducir un ticker, su nombre, el ID y automáticamente lo tendríamos en nuestra base de datos. También habría otra opción que sería directamente podemos importar un archivo CSV como los que están en la carpeta que hemos descargado. En esta carpeta que hemos visto ya están con el formato y aquí podremos, por ejemplo, descargar activos de Bitcoin, criptomonedas, pues depende un poquito de lo que queramos, o nuestra propia base de datos, como veremos más adelante. Además, si queremos que automáticamente estos símbolos queden registrados en AmiBroker, si damos a Send to AmiBroker, o bien el símbolo que tengamos o todos los símbolos, podemos llevarlos directamente a nuestra base de datos e importarlos dentro del market o mercado que tengamos aquí seleccionado, como podemos ver. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y de dónde sacamos este ID? Pues vamos a ello. Para ello vamos a abrir una página de Google Chrome. Insisto, tiene que ser Chrome el explorador que utilicemos. No nos vale utilizar otro explorador. Bien, ya estamos en Google Chrome. Pues vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar, por ejemplo, Investing Amazon. Aquí vemos las cotizaciones de Amazon en la página de Investing. También podríamos haber entrado a la página de Investing y directamente aquí buscar. Vemos cómo tenemos datos de Amazon, pero evidentemente aquí no vamos a ver el ID que estamos buscando. El ID que estamos buscando está oculto dentro del código fuente de la página. Para eso podemos abrir el código fuente. La manera más sencilla es hacer Control U y vemos cómo se nos aparece el código fuente de la página. Si le damos a Control F para buscar dentro de la página, podemos hacer la búsqueda Instrument ID y veremos que nos produce este resultado. Instrument ID está entre comillas y justo después pues vemos como entre comillas también hay un número en concreto. Este número es precisamente el ID que estamos buscando. Entonces, de esta forma, entrando en el código fuente, cualquier activo que nosotros busquemos en la página de Investing, obteniendo el código, automáticamente podemos importar ese activo a nuestra base de datos de AmiBroker y tener datos actualizados. Vamos a volver otra vez a AmiBroker. Bueno, pues cancelamos la ventana que teníamos y vemos cómo tenemos datos actualizados al momento. ¿Cómo funciona realmente? Pues tenemos que tener una ventana abierta, activa, para que AmiBroker automáticamente actualice esos datos. Si ahora mismo cambiamos, pues veis cómo se ha movido la flecha, actualizo los datos al momento. De hecho, veis que marca 124,71. Ese sería el precio que si ahora mismo buscamos en la página de Investing sería cotización actual. ¿Es precisamente fiable al segundo? Bueno, pues va a depender también un poquito de la capitalización del activo. Veis cómo va cambiando, pero en general es bastante fiable. Y esto es una de las ventajas de trabajar con Investing, el poder disponer de datos automáticamente al momento,
pues nos permite, por ejemplo, poder hacer una operativa de trading automático utilizando esta base de datos. Más adelante veremos una manera de automatizar que todos los días se recorran todas las ventanas para poder tener a cierre de mercado todos los datos actualizados. Pero ahora vamos un paso más allá. Estamos viendo cómo es relativamente sencillo buscar un activo, conseguir su ID, añadirlo a nuestra base de datos. Pero claro, si queremos partir de cero y queremos añadir, por poner un ejemplo, todos los activos que pertenecen ahora mismo al SP500, parece un poco engorroso tener que ir activo por activo, buscando su ID, entrando en el código fuente, apuntándolo en nuestra base de datos. Es factible, pero tardaríamos bastante. Con lo cual vamos a intentar automatizar para que a partir de un listado de símbolos que podemos tener cargado en un archivo CSV, automáticamente tengamos ya con el formato que utiliza mi broker para importar ya directamente nuestro CSV e importar nuestra base de datos. Para eso lo mejor es hacerlo en Python. Así que nos vamos a ir al Visual Studio Code, que es la herramienta que yo utilizo para tener un notebook en Python y hacer pruebas, y vamos a ver cómo hacerlo. Bien, ya estamos en Python. Como veis, tenemos una función creada que hemos llamado importar SP500 HIGS, que básicamente lo que vamos a tratar es de importar todo el listado de símbolos pertenecientes al SP500 actualmente, a día de hoy, y además con su código HIGS, con su código de sector, para caracterizar el sector de cada símbolo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues directamente acudiendo a la página de la Wikipedia. Lo que vamos a hacer es, esta función va a leer todo el listado de símbolos, los 503 compañías que ahora mismo creo que forman parte del SP500, y que recordar que esto en 3-4 meses, prácticamente cada poco, van entrando y saliendo compañías, con lo cual conviene tener actualizados estos símbolos y podemos hacerlo de manera automática. Además, si nos fijamos, no solo tenemos el nombre de la compañía y el símbolo, sino que además tenemos el sector con su código HIGS. Esto es muy útil porque nos va a permitir en AmiBroker también, a partir de este código, poder caracterizar a qué sector pertenece la compañía. En otro vídeo recientemente hemos hablado de la importancia de utilizar la fuerza sectorial en nuestros filtros y sistemas de trading. Vamos a volver otra vez a nuestro notebook de Python y vamos a ejecutar la función con un pequeño ejemplo. Vemos cómo automáticamente nos crea un data frame leyendo de la página web, y vamos a tener una base de datos con los 503 símbolos actualizados, con su nombre de compañía, a qué industria pertenece y el código HIGS que nos conviene luego importar directamente en AmiBroker. Esta base de datos la estamos importando, pero bueno, podríamos tener una base de datos con un listado de símbolos que nos pase un amigo, que hayamos descargado de otra base de datos y que nosotros hayamos hecho. Lo que ahora mismo nos interesaría sería, a partir de esta base de datos o cualquiera, poder complementarla o completarla con esos códigos ID que antes habíamos visto cómo se puede buscar manualmente desde Google Chrome, yendo con Control U y buscando el numerito que está después de Instrument ID, pero sería un poco enfarragoso tener que hacer esto 503 veces. Entonces, aquí la cuestión es automatizarlo. Para eso hemos creado una función muy sencilla que se llama obtener ID. Si ejecutamos esta función pasándole como parámetro un determinado símbolo, por ejemplo en nuestro caso hemos elegido Amazon, vamos a obtener automáticamente el código ID. Vamos a ver un ejemplo, le vamos a dar a play. Tarda un poquito porque el ordenador, vais a ver lo que tiene que hacer, tiene que procesar, y básicamente la función lo que va a hacer es abrir una página de Google Chrome, va a buscar Amazon, veis cómo lo está haciendo de manera automática, busca Amazon, identifica la página en concreto, y una vez que la tiene identificada vuelve a entrar en la página de Amazon, y aunque nosotros no lo veamos, ha entrado en el código fuente y vemos cómo ha caracterizado el ID encontrado. Nos devuelve el ID, y no solo eso, además nos devuelve el nombre característico que tiene dentro de Investing, que es Amazon con INC. También podemos ver cómo nos puede devolver la URL a la que pertenece o dónde ha encontrado el activo. Pues muy bien, una vez que tengamos esta función, sería tan sencillo como poder procesar un archivo
a partir del que hemos creado previamente, en el que tenemos todos los símbolos del SP500 o cualquier otra base de datos en el que tengamos un montón de símbolos, podemos procesar símbolo a símbolo e ir rellenando un data frame con el instrument ID, que es lo que nos falta, para luego poder importarlo desde AmiBroker. Vamos a hacer una prueba muy rápida y vemos cómo, dándole a play, empieza a procesar. Evidentemente, si vamos a procesar todos los archivos del NYSE o del Nasdaq, que son un montón, pues posiblemente tarde un montón de horas, porque para cada uno tiene que ir abriendo la web, ir haciendo la búsqueda, pero digamos que de manera automática, veis como el primer símbolo ya lo va rellenando, ID encontrado, empieza con el segundo símbolo y va a ir así símbolo a símbolo hasta que llega al final de la base de datos. Cuando llega al final, pues lo que va a hacer es rellenarnos un nuevo CSV, que es el que vemos aquí en pantalla, que luego posteriormente podremos importar en AmiBroker. Vamos a esperar un ratito que vaya cargando. Para no eternizarnos, no hemos importado todos los símbolos del SP500, hemos cogido una pequeña muestra de ejemplo, pero vemos cómo tenemos un data frame que hemos importado en CSV. Hasta la columna 5 realmente es la estructura que habíamos visto en AmiBroker, que se corresponde al plugin de Investing, donde tenemos una primera columna que es el símbolo, una segunda columna que es el Instrument ID que hemos importado de la página de Investing de manera automática con la función que antes habíamos visto, el nombre de la compañía que hemos importado de la Wikipedia, y luego pues ya hemos rellenado el mercado, la moneda, el dólar, y la página que también podemos cargar con nuestra función. A partir de ahí no necesitaríamos más para poder importar los datos para nuestra base de datos, pero sí que nos viene muy bien también rellenar el código HITS de sector. Y luego finalmente tenemos el nombre de la compañía que hemos importado desde Investing. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el nombre que viene en la página de Wikipedia, pero por otro el nombre de Investing, que puede ser muy parecido, pero a veces no tiene por qué coincidir. Para evitar errores y ver que se trata de la misma compañía, también lo hemos importado dentro de nuestra base de datos de Investing. Volvamos otra vez a AmiBroker y vamos a ver qué hacer ahora con este CSV. Ya estamos en nuestra base de datos, le damos a Edit Symbol Info y, como habíamos visto antes, tenemos la opción de importar un archivo CSV. Vamos a ello. Le damos Import Symbol Info y vamos a cargarlo. Seleccionamos el archivo, lo cargamos y vemos como aquí tenemos los símbolos que hemos importado con la estructura, con su ticker, su nombre, el código de ID, mercado, moneda y URL. Le damos a OK y nos pregunta si queremos añadirlos a nuestra base de datos. Y ya tendríamos esos símbolos importados. Pues así de sencillo. Pero vamos a seguir con una cosita más. Vamos a ver también cómo actualizar de manera automática los datos de AmiBroker. Para ello vamos a utilizar un código que también tenéis disponible si lo queréis adquirir en el enlace del vídeo. Si recordáis, antes habíamos hablado que únicamente necesitamos pinchar en una ventana para actualizar el símbolo. ¿Veis cómo al cambiar se actualizan los datos? Están recientemente actualizados, pero si hace más de un mes que no lo actualizamos, pues veríamos cómo de repente carga un montón de barras y tardaría un poquito más. Con lo cual, si queremos hacerlo manualmente, tendríamos que ir uno por uno pinchando por cada uno de los símbolos para tener los datos actualizados. Eso nos parece muy útil, ¿no? Lo que queremos, sobre todo, si tenemos una base de datos con todos los símbolos del NYSE, del Nasdaq, del SP500, estamos hablando posiblemente de más de 6.000 o 7.000 activos y eso parece inviable. Tenemos que automatizarlo para que de alguna manera vaya recorriendo símbolo a símbolo y además estaría muy bien también poder elegir el tiempo que transcurre entre símbolo y símbolo. La primera vez que actualicemos una base de datos vamos a necesitar posiblemente 2 o 3 segundos para darle tiempo suficiente para que cargue los datos, pero luego aproximadamente en medio segundo será más que suficiente. Para eso hemos creado un código, un indicador que vemos aquí, en el que vemos parámetros y tenemos dos opciones. O bien ejecutarlo todos los días a una misma hora, podemos poner, por ejemplo, cuando se acabe el mercado a las 11 de la noche, a las 2 de la madrugada, estoy hablando de hora europea, y en ese momento lo que haría sería todos los símbolos empezar a recorrer uno por uno el símbolo actualizando.
O si no, podemos hacerlo manual, podemos dar a ejecutar, pulsar, y cuando hagamos esto veréis cómo de manera automática va a ir recorriendo todos los símbolos y actualizando el precio que tiene en ese momento. ¿Veis? Le hemos dado un intervalo de tiempo para realmente que el programa, si tiene datos poco actualizados, que le dé tiempo a refrescar esos datos. Va recorriendo todos los símbolos y con eso podemos programar todos los días nuestra base de datos para tenerla actualizada. Pues eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Aclarar que no tengo ningún tipo de patrocinio con el proveedor del plugin, simplemente me ha parecido una manera interesante de poder tener una base de datos y que presenta una serie de ventajas muy importantes. Habéis visto la sencillez de poder automatizarlo, el precio, podemos disponer datos de activos deslistados, aunque ya no estén ahora mismo operando. Si han operado hace 15 años en el pasado, podemos disponer datos también de esos activos. Realmente también nos permite funcionar en automático. En apertura del mercado, en apenas 6-7 segundos, en la apertura podemos tener el precio de apertura del índice SP500, pero tampoco es una base de datos perfecta. Sí que es verdad que sobre todo en activos con muy poca liquidez, quizás podemos tener tiempos de retardo, en la apertura puede haber errores que tardan en corregirse, o incluso en algunas compañías puede ser que no tengamos los precios ajustados a dividendos, ni estén considerando splits o contra splits. Evidentemente no podemos pedirle la calidad y la precisión de ciertas bases de datos o proveedores que existen en el mercado. Así que sin más me despido y por favor, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Un saludo y adiós.